nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Él es nuestro amado y somos suyas. Acabas de entrar en la llama de su amor, la llama de Jah, mujeres sin fronteras, cabalgando en busca del corazón de Dios. Y llegó la tan anhelada Navidad, llegó diciembre. Amor, paz, gozo, luces, familia, unidad, calor de hogar, nostalgia, una inexplicable mezcla de sentimientos. Y no quiero ser el Grinch para arruinarlo, pero hoy vamos a hablar de noviembre. Porque no sé si habrás notado como yo que este es el único mes del año que no tiene definida su identidad, o más bien creo que le fue arrebatada. Pues tenemos un mes que marca el inicio del año, otro al que el imaginario Cupido flechó para el amor. Hay uno vestido de espiritualidad, está aquel que nos recuerda a aquella mujer escogida para traernos al mundo. Por supuesto, el padre también tiene su mes, las vacaciones, los niños e incluso la muerte disfrazada de dulce. Y te darás cuenta que ya no hablamos de un día, sino del mes de. Y todas estas celebraciones, dime si miento, son fechas que un sistema materialista, mal llamado por cierto mundo, ha ido tejiendo como una telaraña, que poco a poco ha logrado apoderarse del tiempo, encapsularlo de tal manera que la frase más pensada y pronunciada a diario es no tengo tiempo. Y esto lo digo sin ver ninguna estadística ni estudio de Harvard, porque así como yo, sé que tú también sientes que el tiempo cada vez es más corto. Dicho de otra manera, y de boca de un doctor en filosofía para que tenga un poco más de credibilidad, quiero que escuches estas palabras de Jordi Piguem. Él es un experto y además famoso por sus tesis expuestas en las universidades más prestigiosas del mundo, quien no analiza la realidad desde números y cifras solamente. Él dice lo siguiente, escucha bien, voy a leerlo textualmente. Si hubiera que resumir el espíritu de nuestra época con un solo concepto, materialismo sería un excelente candidato, dado que la mayoría cree que lo único que realmente existe es la materia tangible, inerte y cuantificable, que hace normal llevar una existencia carente de sentido, cuyo principal indicador es la dolorosa experiencia de sentir un profundo vacío interior, que nos lleva entonces a buscar un alivio temporal para llenarlo como una droga que requiere cada vez dosis mayores. Me quedé sin palabras cuando leí esto y quise compartirlo. No bajo un manto de religión, porque creo que no pertenezco a aquel grupo lleno de reglas y prohibiciones absurdas de un cristianismo heredado que todo lo juzga. Lo hago desde la autenticidad de mi imperfección. No lo sé todo, es más, lo poco que entrego es aquello que recibo por gracia segundo a segundo. Como aquel perrillo, sí, ese que espera paciente las migajas que caen de la mesa de su amo. Y en esta oportunidad el mensaje que llegó de la gran mesa para que fuera compartido fue claro y contundente. El tiempo se agota. Quizás percibiste que terminó octubre y que un sutil viento de Navidad envolvió noviembre, transformándolo automáticamente en diciembre. Y de allí surge el título del mensaje del que les hablaré hoy, porque mientras compartía un café con mi esposo los primeros días de este mes, sin identidad, repito, noviembre, y escribía unas notas con mucha tranquilidad para un proyecto que debía entregar antes de iniciar un nuevo año. Les estoy hablando de 2 meses, 61 días, 1460 horas, 87.840 minutos
que para mí eran una eternidad para lograr terminar este trabajo, escuché de repente un motivante comentario. No te comprometas porque no vas a terminar. Ya empezó diciembre. Así que, aún sin reaccionar, dije enfáticamente, no, es noviembre. Y de repente levanté la mirada y empecé a observar a mi alrededor con detenimiento. Pues todo el lugar estaba decorado con luces, tenía enfrente una carta del restaurante que decía menú de Navidad. De fondo sonaba una canción que decía una y otra vez I wish you a Merry Christmas. Y hasta la amable mesera que nos atendía llevaba un lindo atuendo navideño del cual no me había percatado. Así que mi calma se convirtió en tormenta y dije, oh por Dios, noviembre no existe, es diciembre. Y tal vez habrás dicho alguna vez como yo, que cada vez el tiempo pasa más rápido. Hace poco tal vez tenías un bebé que hoy está en la universidad y no te diste cuenta en qué momento pasó, por eso aún le sigues llamando bebé. Eras soltero o soltera y hoy tienes esposo e hijos. Una familia creció sin que lo notaras. Y si no es así y no te casaste, aunque no lo digas, tal vez sientes que te dejó el tren, por no decir que el tiempo sigue pasando. Pues nuevamente es tu cumpleaños y en el fondo sabes que no es un año más, sino un año menos en tu historia. Así que un leve temor, por no decir pánico, se apodera de nosotros en cualquiera de estas circunstancias. Porque hay un reloj que, como decía, no se detiene porque sentimos que los días pasan y que muchos de nuestros planes, proyectos, propósitos, buenos deseos incluso, como el perdonar a alguien que alguna vez nos falló, o el lograr superar un divorcio, una quiebra económica, una enfermedad, un fallecimiento, una adicción, o sencillamente subsanar un error de esos que los humanos usualmente solemos cometer. Todo esto hace que deseemos que esos días se multipliquen para tener una oportunidad más de poner nuestra casa en orden antes de iniciar el impredecible nuevo año. Yo pienso que es como querer retroceder algunos escalones y aprovechar mejor el tiempo. Tal vez cambiar ciertas cosas si pudiéramos hacerlo y así llegar a esa meta que nos habíamos propuesto alcanzar. Pero ¿qué pasaría si escucharas estas palabras directamente del cielo? Escucha bien. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué harías tú si hoy Dios te dice que vas a morir, que tus días terminaron, que no hay más oportunidades? ¿Cómo pondrías en orden tu casa? Pues esto fue lo que le pasó al rey Ezequías. Lo puedes leer en el versículo 1 del capítulo 20 de Segunda de Reyes. Quiero recordar algo acerca de este rey, que fue el hijo del rey Acaz, y quien a sus 25 años asumió el reino de Judá, gobernando por 29 años. La Biblia nos dice en Segunda de Reyes capítulo 18, además, que él hizo las cosas que había hecho David su padre. Es decir, él derribó los lugares altos, las imágenes y los símbolos de acera a los que aún los hijos de Israel les quemaban incienso. El rey Ezequías no se apartó nunca de Jehová y siento que esto es lo más relevante en la vida de este rey, porque dice la palabra que guardó sus mandamientos y que no hubo otro como él, ni antes ni después, entre todos los reyes de Judá. De hecho, el versículo 7 de este mismo capítulo dice que Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Es decir, que estamos hablando de un hombre de mucha fe, un hombre bueno ante los ojos de Dios, que aparte le dio la luz a un avivamiento tras su celebración de la Pascua, no solo para Judá, sino para Israel. Y así este rey logró que muchos se volvieran a Jehová Dios. Pero esto no fue una tarea fácil.
Él tuvo que pelear la buena batalla, porque vivió un tiempo muy difícil, pues Siria conquistaba el mundo, ya había conquistado a Israel y Ezequías sabía que su siguiente objetivo era Judá. Así que hizo lo que estaba en sus manos para proteger a su pueblo. Pero él sabía que sin la ayuda de Dios no lo lograría. Entonces oró a Jehová pidiendo ayuda y por supuesto, Dios escuchó su oración, librándolo milagrosamente de sus enemigos. En este punto podríamos decir que el rey Ezequías con 39 años había llegado a esa meta tan anhelada. Dios de su lado, su pueblo libre, su casa llena de tesoros, muchos dominios y su juventud. Prometedora, ¿verdad? Para una gran descendencia. Pero de repente llega esa palabra de Jehová para Ezequías a través del profeta Isaías y quiero repetirla para que nunca la olvides. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. La primera pregunta que nos haríamos tal vez nosotros frente a esto sería ¿por qué? Si soy bueno, si hice lo correcto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Siempre nos cuestionamos y señalamos a Dios como primer responsable, nos parece injusto y creo que como yo habrás escuchado frases como ¿por qué a los niños? ¿Qué culpa tienen ellos? O era un buen muchacho, era una familia cristiana y en fin, es entendible porque no siempre comprendemos la voluntad y los designios de Dios. Y por eso hoy hay una sola verdad que me gustaría que te llevaras en el corazón. Y es que venimos al mundo a cumplir un propósito específico y tenemos una vida, una sola oportunidad para hacerlo, que dura tal vez lo que dura la llama de un cerillo encendido antes de que te quemes los dedos. Y esto me recuerda a uno de los cuentos que conformaban mi gran tesoro durante mi niñez. Lo recibí de mi padre en una de esas afortunadas navidades en las que pudimos tener un regalo. Y el cuento se llamaba La niña de los fósforos, escrito por Hans Christian Andersen. ¿Cómo olvidarlo si lloraba cada vez que lo leía? Pero me gustaba leerlo una y otra vez e imaginar a una inocente niña caminando descalza bajo la nieve de una fría Navidad para vender sus fósforos y llevar algún dinero a casa. Pero a quien finalmente recuerdo muy bien esas imágenes en mi mente y también el sentimiento en mi corazón. A ella finalmente el frío la venció obligándola a acurrucarse junto al muro de la casa de un rico comerciante y buscar calor encendiendo uno a uno sus cerillos. Lo cuento porque en cada lucecita la niña tuvo una visión efímera hasta que esa cálida pero pequeña llamita se extinguía, así como creo yo que es la vida. La primera vez ella vio una gran chimenea que calentaba sus pies congelados por la nieve. Luego vio un gran árbol de Navidad junto a una cena a la cual ella estaba invitada. También vio a su abuelita sonriente, quien había muerto años atrás. Y por último, muchas luces que se convirtieron en estrellas fugaces, iluminando el camino a la mansión en los cielos de Dios, nuestro Señor. Así que se apresuró a encender el último cerillo para que esa imagen no desapareciera como las otras visiones que había tenido. Y esa luz la condujo feliz a la eternidad. Aunque al día siguiente, cuando encontraron su cuerpo congelado, algunos se preguntaran ¿por qué? Si era una niña inocente. Pues el rey Ezequías no quiso encender ese último cerillo frente al llamado de Dios. No aceptó su voluntad y dice la Biblia en los versículos 2 y 3 que oró y lloró con gran lloro, volviendo su rostro a la pared y pidiéndole a Jehová que recordara todas las cosas buenas que él había hecho. ¿Y qué creen ustedes? Dios se conmovió por amor y no solo lo sanó, sino que añadió a sus días 15 años más de vida.
Esto lo puedes leer en el versículo 6 del capítulo 20 de Segunda de Reyes. Entonces, en este punto quiero hacer otra pregunta importante. Si Dios te diera una nueva oportunidad de vida en una situación similar a la de Ezequías, ¿tú te someterías completamente a su voluntad? ¿Cambiarías tu manera de vivir para vivir de acuerdo a la manera en que Dios quiere que tú vivas? Pues Segunda de Crónicas 32:25 nos dice que Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que por el contrario se enalteció su corazón, y entonces vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén de parte de Dios. Y aunque Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, se humilló junto con los moradores de Jerusalén a Jehová orando y así logrando apaciguar esa ira de Jehová en los días de su reinado. Quiero que veamos algo interesante, y fue lo que pasó en ese tiempo extra que añadió Dios a la vida del rey Ezequías. Pues en esta nueva oportunidad de vida, Ezequías engendró a Manasés, quien llegó a ser el peor de todos los reyes de Judá, después de que su padre había sido uno de los mejores ante los ojos de Dios. También Ezequías permitió que los embajadores de Babilonia vieran todos sus tesoros, algo que molestó a Dios, y entonces envió nuevamente a Isaías con una palabra para Ezequías, no mejor que la que había recibido anteriormente. Le dijo entonces: He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ahora bien, esto no es lo relevante de la historia. ¿Quieren saber ustedes cuál fue la respuesta de Ezequías al conocer que vendrían tiempos difíciles para su pueblo por el designio de Dios? Ezequías dijo: La palabra que Jehová ha hablado es buena. ¿Escucharon bien? Sí, dijo que era buena. Vamos a leer el versículo 19 textualmente. Entonces Ezequías dijo a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: Habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Y saben cuáles eran sus días? Aquellos que Dios le había regalado, esa nueva oportunidad que tenía de volver a vivir. Y aquí encontramos una gran respuesta a la perfecta voluntad de Dios. Porque quizás si Ezequías hubiera encendido ese último cerillo para tomarse de la mano de Dios y viajar con él a la eternidad, nada de esto hubiera sucedido, y quizás esta nueva generación no hubiera sufrido con el reinado más largo del peor de los reyes de Judá. Y creo que en este punto te estarás preguntando por la dulce Navidad de noviembre, título que le di a este mensaje. Y es que cuando leía la historia de una niña americana a quien le diagnosticaron leucemia y sus padres decidieron entonces adelantar la Navidad para poder compartir con ella todo el amor de esta época por última vez, empezaron a aparecer en mi ordenador muchas otras historias similares, de personas con enfermedades terminales, y aclaro que no todos eran niños. Leí varias historias reales de adultos que habían adelantado la Navidad en diferentes épocas del año. Y entonces encontré la respuesta al por qué el tiempo es cada vez más corto. Y la respuesta no fue tan complicada como pensaba. Es sencilla. Descubrí que todos somos enfermos terminales. Todos deseamos tener una dulce Navidad desde noviembre, alargar nuestros días, de tener el tiempo para amar, perdonar, compartir con nuestros seres queridos, disfrutar de las luces, la paz, el amor, la alegría de la época en donde hasta el corazón más duro es conmovido. La sensibilidad vuela por los aires y se contagia exponiendo nuestro espíritu de servicio,
abrazando ese inexplicable gozo que no tiene otro origen diferente al amor de Dios. Ese que escuchas, que ves y sientes por doquier. Ese que te hace descubrir que no vives para ti, que vives para hacer felices a otros y que esa es tu verdadera felicidad, tu propósito. No son los regalos ni la gran cena, no es el materialismo lo que llena ese gran vacío interior del que habla este gran filósofo. No, es el amor del que habla Dios todo el tiempo, que solo tiene una oportunidad cada día para derrotar la indiferencia. Es el amor que tiene los días contados en la tierra para amar la vida. Esa que se apaga como un cerillo en unas manos congeladas por el frío de una nochebuena. Ezequías tuvo la bendición no de contar con 15 años más en su vida. Yo me atrevería a decir que de saber cuánto tiempo más viviría, pero aún así se convirtió en un enfermo terminal. Un enfermo terminal más como nosotros, que también tenemos los días contados y no nos damos cuenta. Él quizás olvidó que el tiempo es fugaz, puso sus ojos en lo que ya tenía asegurado y se olvidó de enseñar ese amor que recibió por gracia a la generación venidera que recibiría la ira de Dios. ¿Y tú? ¿Sabes cuánto más vas a vivir? Yo te invito hoy a adelantar el amor y vivir la dulce Navidad de noviembre, cada día de tu vida, de aquí en adelante. Te invito a aceptar a Jesús como tu único Señor y Salvador, quien permitirá que enciendas ese último cerillo para tomarte de la mano y llevarte a su gran morada vestido de salvación. Amén. Somos la llama de Jah, mujeres sin fronteras, con un solo propósito: amarte con el amor de Cristo Jesús. Conéctate con nosotros a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spotify, para que seas parte de nuestra familia y encuentres el verdadero significado de ser mujer.